Existen campos de entrenamiento de terroristas en Venezuela. 2 de las víctimas mortales son españolas. Si están en Venezuela, les vamos a traer de Venezuela. Cubillas dirige el entramado de ETA. Hace 6 años comencé esta investigación. Me había propuesto averiguar cómo se fabrica un terrorista. Y lo logré. La lucha es contra el imperialismo norteamericano, por hay que atacarlos donde quiera que se encuentren, así sea en sus casas, así sea en sus casas. Este es Muhammad Abdallah, el palestino, un revolucionario de origen árabe. Esta es la nueva identidad con la que he vivido durante años, infiltrado en diferentes organizaciones terroristas internacionales. Viajé por 4 continentes, pero nunca imaginé que terminaría en Venezuela. Allí localicé a Arturo Cubillas, el etarra más buscado. Allí recibí los mismos cursos de armamento que ETA, las FARC y otras organizaciones terroristas. Allí descubrí los nuevos objetivos de Al-Qaeda en Europa y la implantación de ETA en Venezuela, su nuevo santuario. Pero Muhammad Abdallah no existe. Es solo el personaje tras el que me he ocultado en esta investigación. Mi nombre es Antonio Salas. Mi siguiente objetivo fue desenmascarar a las redes del tráfico de niñas y mujeres. Me venden por 10 millones o por 20 a un burdel y no vuelvo jamás. Me destrozan la cara, me follan ahí 50 tíos, boca, culo, cara y todo. Bajo la identidad de un traficante de mujeres, conseguí demostrar la existencia de mafias dedicadas a comprar y vender niñas vírgenes para su explotación sexual. Puse nombres y caras a los responsables del negocio del sexo. Tan solo con que estén... Puedes cobrar lo que quieras. Fruto de esta segunda infiltración, nació el año que trafiqué con mujeres y volví a recibir muchas amenazas de muerte. Justo 3 días después de la presentación del libro, se producía en Madrid el atentado terrorista más brutal de la historia de Europa. Oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Esa mañana yo estaba en Madrid y el 11M me tocó directamente. No podía comprender qué lleva a alguien a cometer tal atrocidad. ¿Qué religión o ideología justifica una masacre de inocentes? Y me propuse averiguarlo. Mi próxima investigación sería el terrorismo internacional. No sospechaba hasta qué punto iba a cambiar mi vida. Antes de infiltrarme, pasé años preparando mi nueva identidad. Estudié árabe, me convertí al Islam y viajé por Oriente Medio y el norte de África para documentar mi biografía como Muhammad Abdallah, el palestino. Cualquier organización armada simpatizaría con mi causa. Necesitaba una formación completa. Me matriculé en todos los cursos sobre terrorismo que se impartían en España. Al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde la hora local son las 3:35 de la tarde. Llegué a Venezuela, uno de los países más peligrosos del mundo, en medio de una violenta campaña electoral. Por sus calles circulan más de 4 millones de armas sin ningún tipo de control. Solo en Caracas se producen más de 40 asesinatos diarios. ¡Entrégale la cámara al señor! ¡Entrégale la cámara al señor! ¿Por qué le quitaron la cámara? ¡Entrégale la cámara! ¡Nos van a agredir! Durante la estancia en Venezuela, me vi sorprendido por el ataque a la Embajada de España en Caracas. Ante la sede diplomática, se quemaron unos maniquíes que representaban al rey de España y al presidente Zapatero,
y se lanzaron bombas lacrimógenas contra los funcionarios. Estas imágenes inéditas recogen el momento del asalto. Los atacantes, que vestían camisetas con el símbolo de ETA, realizaban pintadas de apoyo a los presos de la organización terrorista vasca. Se trata de activistas que pertenecen a la coordinadora Simón Bolívar. En esta fotografía aparece su líder, Juan Contreras, posando con una ikurriña vasca. Seguí su pista hasta su base, un edificio blindado por la seguridad. Estoy en el barrio 23 de enero. Me han dicho que es el más peligroso del país. Me aseguran que en este edificio están los simpatizantes de ETA que atacaron la embajada. No estoy segura de lo que me voy a encontrar. Antes de entrar al edificio, decidí rodearlo para familiarizarme con él y buscar posibles rutas de escape por si algo salía mal. No hay forma de entrar ni salir del lugar sin ser detectado. De pronto, en el patio trasero del edificio, lejos de miradas indiscretas, me encontré con algo increíble. Allí estaban varios de los asaltantes a la embajada, y tras ellos, grafitis con la ikurriña vasca y el símbolo de ETA. Su apoyo a la banda terrorista es evidente. Estaba claro que aquel era el mejor lugar para seguir la pista de ETA en Venezuela. Así que intenté tranquilizarme y entré en el edificio. Nadie debía darse cuenta de que estaba grabando con una cámara oculta. Dentro de la base, algunos de los activistas todavía llevaban puestas las camisetas con el símbolo de ETA que utilizaron en el asalto a la embajada. Me había propuesto intentar llegar hasta el líder de la organización, Juan Contreras. Juan Contreras, presidente de la coordinadora Simón Bolívar, responsable del asalto a la embajada de España. Tuve que esperar varias horas. La decoración del local muestra la simpatía de los bolivarianos por la causa palestina, la guerrilla colombiana y el terrorismo vasco. Por fin, Juan Contreras, el responsable del ataque a la embajada española, accede a recibirme en su despacho. Vuelvo a sentir angustia. Me da la sensación de que todos saben que llevo una cámara oculta. Pero si no grabo esta reunión, nadie creerá que he llegado hasta aquí. Acuérdate que el tema vasco es más espinoso que hablar de la insurgencia colombiana FARC o el ELN o cualquier otro grupo guerrillero en América Latina. Es un tema más complicado porque aquellos ponen bombas, la gente asocia una vaina con terrorismo, X, o sea, es más complejo. Y es un tema que al mismo gobierno también le huye, pues, ¿me entiendes? Es un tema bien espinoso. Y yo voy a conversar con uno de ellos que es el que siempre meten en cosas, ahí sabe el nombre de él y ese tipo de cosas. Y a ver si ellos quieren pues conversar y eso. Contreras desconfiaba. Quería comprobar mi coartada, pero prometió interceder ante los etarras afincados en Venezuela. Antes de despedirnos, intercambiamos regalos. Le entregué unas camisetas pro-palestinas y él me regaló una con el anagrama de ETA, utilizadas en el asalto a la embajada española. Mira, lo vasco te lo puedo decir el lunes, el martes. ETA, considerada la única organización terrorista activa en Europa, encuentra en Venezuela el apoyo de personajes como este hombre, Paul del Río. Paul del Río, presidente de la CNMPR, exguerrillero, autor del secuestro de Alfredo Di Stéfano. En todo caso nos pronunciamos hermanos de la FARC, hermanos del ELN y hermanos de la ETA, sin ningún problema, ¿no? Es un histórico guerrillero conocido mundialmente por secuestrar al futbolista Alfredo Di Stéfano. El secuestro de Alfredo Di Stéfano es una de las operaciones más sencillas, más elementales que hicimos, ¿no? Fue simplemente irlo a buscar al hotel a las 6 de la mañana y llevárnoslo detenido, ¿no? Lo que pasa es que fue una operación muy escandalosa, porque Di Stéfano en esa época era el mejor jugador de fútbol del mundo. Era la estrella, pues, ¿no? Entonces tuvo mucha publicidad, pues. La operación también fue totalmente limpia, sin muertos, ni heridos, ni golpeados, ni presos. Es este exguerrillero quien me pone sobre la pista de Arturo Cubillas, uno de los etarras que nunca ha sido juzgado por sus crímenes en España.
Formó parte del comando Oker de ETA, que mató a 3 personas e intentó atentar contra José Barrionuevo, entonces ministro del Interior. Tras la detención del comando, solo Cubillas e Idoia López Riaño, alias La Tigresa, lograron escapar. A pesar de los requerimientos españoles, nadie había localizado al etarra más famoso de Venezuela. En 25 años, no se había captado ni una sola imagen actual de Arturo Cubillas. Ahora, yo intentaría obtener por primera vez alguna prueba de que Cubillas realmente se encuentra en Caracas. Este es Arturo Cubillas hoy. Arturo Cubillas, funcionario del Ministerio de Agricultura venezolano, exmiembro del comando Oker de ETA, acusado de 3 asesinatos. A pesar de su desconfianza, pude grabar estas imágenes en la misma puerta del Ministerio de Agricultura y Tierras de Caracas. Este es el registro oficial del nombramiento de Arturo Cubillas como director del área de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura venezolano, fechado en 2005. Cubillas fue uno de los 10 primeros etarras acogidos por Venezuela hace 20 años, mucho antes de que Chávez llegase al poder. Tras las negociaciones de Argel entre el gobierno de Felipe González y ETA, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez aceptó a los etarras como refugiados políticos. No podíamos pensar que el hecho de ser vasco señalaba que tenía que ser un terrorista. Los etarras se nacionalizan venezolanos y oficialmente están limpios de antecedentes. Es la excusa para no extraditarlos a España. Según algunas fuentes, Arturo Cubillas hace de anfitrión para sus compañeros etarras. Venezuela es más segura para adiestrarles en armas y explosivos. Mi objetivo estaba cada vez más cerca. Tenía que acceder como fuera a los campos de entrenamiento terroristas. ¡Agáchese, agáchese, agáchese! La respuesta me la daría Carlos Alberto Ríos, alias Musulmán. Carlos Alberto Ríos, el musulmán, guerrillero tupamaro, intermediario en los campos de adiestramiento clandestinos. Quiero aprender todo lo que puedo aprender, que se puede usar allá, que puedo enseñar, incluso más que con armas. Por ahí aquí no sé si hay cosas de explosivos. No es tan mal como activar, preparar un teléfono, un teléfono. Un control de televisor también. Musulmán es líder de otro grupo bolivariano y converso al Islam. El hecho de que yo me presentara como el palestino facilitó la comunicación. Ha sido testigo de los episodios más sangrantes de la historia venezolana. Para él, toda organización de lucha armada, vasca, colombiana o árabe, es lícita. Cuantas veces sea necesario utilizar las armas para defender a mi pueblo y defenderme a mí mismo, que soy pueblo, se sacan. Yo muero, pero acuérdate que nacerán miles. Somos Himmler, nacerán miles. Detrás de mí viene otro. Uno de mis mayores miedos se materializó cuando recibí esta llamada. Aló, bueno, aquí más o menos tengo una noticia bastante preocupante. ¿Qué pasó? No, resulta que ayer estuve con Musulmán y no sabes, no te imaginas lo que me dijo. Tú sabes que el loco estuvo a punto de secuestrarte en el aeropuerto. ¿Cómo? No, entonces como les pareció un poco sospechoso que un palestino estuviera aquí tratando de aprender a armar o a utilizar bombas y a manejar armas, pensaron que tú también eras de Al-Qaeda. Te iban a ir a buscar al aeropuerto, te iban a secuestrar, te iban a llevar a algún lado para interrogarte. Tenía que alejarme del grupo de Musulmán. Decidí buscar de nuevo ayuda en el chino Carías, funcionario del gobierno venezolano y jefe de los tupamaros. A partir de ese momento, sus hombres me protegerían como si fuese uno de los suyos. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, porque coño, hay un grupo detrás de aquí, coño, que tiene mi hermano, que vámonos, vente. Le quitan el pasadero aquí, le botan el baño. Una recepción, ¿no? Claro, yo, espérate que te entramos, cabrón.
consiguieron secuestrarme. Pero algún tiempo después, el coche que utilizaba para reunirme con etarras, guerrilleros colombianos y bolivarianos sufrió un atentado. Había cosechado demasiados enemigos durante mi estancia en Venezuela bajo la identidad de Mohammad Abdallah, el palestino. Ya había llegado demasiado lejos como para abandonar la investigación en este punto. Me reuní con Leonardo, uno de los hombres del chino Carías, para ultimar los preparativos de mi acceso a los cursos de armamento. De nuevo grabé el encuentro. No es específicamente explosivo, es armamento. Y armamento también, sobre todo lo que se pueda necesitar en Palestina para entrar y salir del tren. Ok, porque no hablo de armamento primero, ¿no? R-15, HK, Glock, lo más común. No hay nada de clandestino, no estuviera preso. Pero el explosivo un poquito más delicado. Leonardo me dijo que me avisarían en cuanto pudiese empezar el adiestramiento, pero la llamada se produjo sin previo aviso. Cuando me recogieron, ignoraba dónde me llevaban. No tenía preparada la cámara oculta. En cuanto me senté en el coche, pisé algo en el suelo. Bajo mis pies asomaba un montón de cargadores de Kalashnikov y un subfusil de asalto. Esta primera grabación la hice con el teléfono móvil. No podía dejar pasar esta evidencia y me arriesgué a improvisar. Los días siguientes me las ingenié para poder grabar mi adiestramiento paramilitar. Aprendí a manejar todo tipo de armas de fuego. Y ahorita calentito solamente. Y es aluminio. Aluminio. Pruebas con... En teoría, mi adiestramiento estaba orientado a la lucha armada en Oriente Medio. Por eso me enseñaron también a manejar la Uzi israelí o el Kalashnikov ruso. Tiene toda la pinta de un lanzagranadas, ¿no? Una lanzagranadas. Es un fusil automático liviano, es calibre 7.62. Como el AK. Sí, pero la diferencia del AK es que este es más largo. Estaría en condiciones de atentar en cualquier parte del mundo. Yo jamás había tocado un fusil o una ametralladora. Me produjo vértigo, sentí rechazo, pero me pregunté, ¿qué puede sentir alguien fanatizado por una ideología política o religiosa con un arma como esta en las manos? En el aeropuerto me reencontré con un viejo conocido, el chino Carías. Por hay que atacarlos donde quiera que se encuentren, así sea en sus casas. Había viajado desde Venezuela para asistir a una insólita reunión en la que se apoyaba abiertamente a grupos terroristas. Y yo estaba invitado. El plato fuerte fue la intervención de Ilich Ramírez a través de mi teléfono móvil. El chacal, que asegura que no existen víctimas inocentes del terrorismo, se dirigía a los asistentes desde la cárcel francesa donde cumple condena. No al Estado racista, colonizador, criminal, sionista. Con armas, sin armas, con capucha, sin capucha, con elecciones, seguirá en el poder. Buenas tardes. Después de escuchar lo que se dijo en aquella reunión, el colmo fue encontrar en una sede del Partido Comunista Sueco propaganda con el mensaje de ETA. Acababa de descubrir que los tentáculos del terrorismo vasco se extienden desde las calles de Venezuela y Palestina hasta las regiones más remotas de Suecia. Para llegar hasta el Chacal, para localizar en Venezuela al etarra más buscado, para recibir los cursos de armamento terrorista, fueron necesarios 6 años de trabajo. Sin la tapadera del palestino,
esta investigación hubiera sido imposible. En Ramallah, el doctor Sehuel me ayudó a conocer la psicología de los terroristas suicidas, cuyas imágenes decoran las paredes de todas las calles como si fuesen héroes nacionales. En un programa en la radio, un hombre llamó de fuera diciendo que sus hijos han presenciado la matanza de su madre por los israelíes. Nos enteramos después de un mes que este hombre voló a sí mismo en Israel. No ha podido manejar su trauma. La única salida para él fue el suicidio. Y yo he conocido a las familias de suicidas. No hay ningún motivo religioso. Es la frustración. Detrás de cada acto suicida existe una trauma y una historia. Están utilizados por grupos extremistas. Antes de abandonar Palestina, en Belén, me llevé la última sorpresa del viaje. Un enorme mural escrito en euskera y árabe que dice Palestina y Euskal Herria, 2 pueblos y un camino. El apoyo a ETA llegaba hasta Palestina. Durante meses colaboré con los medios árabe venezolanos, creé una web íntegramente en árabe y llegué a editar una revista y a escribir 2 libros sobre temas islámicos. Mi tapadera era perfecta. Por eso pude llegar al líder del Islam en Venezuela. El imán de Caracas había sido durante 4 años el imán de la mezquita de la M30, abandonando Madrid poco antes del 11M. الإرهاب خلوه عايم وبالتالي دخلوا اللي يدافع عن بلده انه هو إرهابي اللي يخالف أفكارهم إرهابي كأنهم طلعوا بكلمة الإرهاب طلعوا فوق الديمقراطية Omar, el vigilante de la gran mezquita de Caracas, moriría tiroteado allí mismo durante esta infiltración. Sí, estaba sentado allí mismo. Vinieron 2 tipos en la moto. Bajó el puente. Vino uno, le dio 2 disparos y se fue. Pero no fue el único. Muchas de las personas que conocí durante esta infiltración morirían asesinadas a mi alrededor. Mirando atrás, estoy seguro de que si no me hubiese convertido en Mohammed el palestino, jamás habría podido llegar hasta aquí. Bueno, un saludo más sobre todo al pueblo de Palestina, al pueblo del Líbano, a redoblar la yihad. La lucha no solamente es religiosa, la lucha no solamente es política, sino que la lucha es contra el imperialismo norteamericano y los imperialismos aliados. Hay que atacarlos donde quiera que se encuentren, así sea en sus casas. En ese instante me di cuenta de que estaba en el origen del llamamiento al odio que proclaman grupos terroristas como ETA o las FARC. El comunicado pronto aparecería reflejado en diferentes publicaciones, en Internet, y también despertaría el interés de los servicios secretos colombianos. Nosotros debemos entender que el presidente Chávez no apoya grupos armados. Somos organizaciones sociales y de lucha, al igual que la FARC-EP y que el ELN, Ejército del Pueblo. Solo unos días después de la grabación del comunicado, el Gato, hombre de confianza del chino Carías, caería acribillado a tiros en Caracas. Más de media docena de personas con las que coincidí durante esta infiltración seguirían la misma suerte. ¡Saludo al pueblo palestino! ¡Viva la yihad! El terrorista más peligroso del mundo hasta que apareció Bin Laden es venezolano. Ilich Ramírez, Carlos el Chacal, considerado el terrorista más importante del siglo XX,
acusado de 83 asesinatos, condenado a cadena perpetua. Hugo Chávez nunca ha ocultado su simpatía hacia Ilich Ramírez, el Chacal. Carlos Ilich Ramírez, ustedes saben quién es. Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia. Y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Un tribunal de justicia francés ha condenado a cadena perpetua a El Chacal por el asesinato de varios agentes de policía y de un colaborador libanés. El año que viene será juzgado de nuevo por otros atentados terroristas cometidos en Europa. El terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez fue condenado este martes con 5.000 euros de multa por un tribunal de París por el delito de apología al terrorismo. A la pregunta de si nunca pediría perdón a las víctimas inocentes del terrorismo, el venezolano respondió: no hay víctimas inocentes. Mientras Chacal cumple condena en una prisión de máxima seguridad, acusado de más de 80 asesinatos, yo intenté por todos los medios llegar hasta el entorno de uno de los terroristas más peligrosos del mundo. Lo intenté en el barrio donde vivió de niño, con sus compañeros en el liceo donde estudió, en la sede del Partido Comunista de Venezuela, en la alcaldía de Caracas, pero todo era inútil. Nadie quería ayudarme. Tuve que llamar a muchas puertas para encontrar una pista que me llevase por fin hasta la familia del Chacal. Al llegar, el chino Carías sitúa a sus hombres. La mitad se distribuirían por los alrededores del barracón para alertarnos si se detectaba la presencia de paramilitares o de la policía venezolana. Son conscientes de que, a pesar de su fidelidad a Chávez, su actividad es ilegal. La otra mitad se quedará en el barracón para grabar el comunicado. Yo estaba entre ellos. Su hermano pequeño, Vladimir, es su principal defensor. Le considera una especie de Che Guevara de la causa palestina y no un peligroso terrorista. Yo lo vería de la siguiente manera, tratando de interpretar las palabras de Ilich. Todos los ciudadanos franceses, todos los ciudadanos estadounidenses, todos los ciudadanos españoles que participan en una elección y permiten que existan gobiernos como el de Aznar, gobiernos como el de Bush, no solamente que existe, sino que ha sido confirmado y apoyado nuevamente por sus conciudadanos, pues esas personas son directamente culpables de que el mundo esté sometido a la violencia que estamos viviendo hoy en día. Vladimir es un hombre cordial, pero también desconfiado. Me costó convencerle para que me concediese una entrevista. Me presenté como un joven palestino que quería seguir los pasos de su hermano y utilicé mi coartada como colaborador de los medios árabe-venezolanos. El día que accedió a hablar conmigo, ocurrió algo increíble. ¿Aló? Mientras ultimaba los preparativos de la entrevista, Gracias. nos interrumpió una llamada telefónica. Ilich, ¿cómo estás? Cuando escuché que Vladimir se dirigía a su hermano, contuve la respiración. En ese momento Chacal solo tenía permiso para telefonear desde la prisión a su móvil. Y llamó justo el día y a la hora en que yo me encontraba con su hermano. Fue la primera vez que hablé con Carlos el Chacal. Si no hubiese invertido varios años en estudiar árabe, en ese momento mi tapadera habría sido descubierta. Chacal me hablaba en árabe. El amigo se va para Palestina el martes y va a estar allá. No sé si tú quisieras conversar un momento con él. Te lo paso un momento para que hable contigo. ¿Aló? Alaikum assalam. ¿Antes te atacar la muela Nada más atacar la muela Kalilan fakat. أنا أسكن الآن من أوروبا ولكن قلبي من فلسطين. نعم. Aquella primera conversación con el terrorista daría más frutos tiempo después. Llegué a conocer a su madre, un personaje desconocido hasta ahora por todos los biógrafos de Ilich. La amistad con la familia fue tal que me permitieron acceder a las pertenencias del Chacal. Así pude llegar a un viejo baúl que no se había abierto en años. En su interior, todos los recuerdos de infancia, las cartas, documentos
y secretos del terrorista más famoso del siglo XX, cuya vida se ha llevado a la gran pantalla muchas veces. En agradecimiento a Mohamed Abdallah, webmaster, philipsramirez.blogspot.com. Llegué a ser el responsable de la página web oficial del Chacal y el impulsor del comité para su repatriación. Con el tiempo me convertí en su hombre de confianza. Me telefoneaba todas las semanas desde la prisión. Sería bueno que grabar lo que hablemos nosotros. Claro. Para no repetir ciertas cosas que no es necesario. Ok. ¿Bien? Ok. Bien, mi hermano. De acuerdo, comandante. En una de esas conversaciones, el Chacal me reveló un dato desconocido hasta el momento en la historia de España. ETA le pidió que asesinara al entonces presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Soy yo el que debió haber hecho lo de Carrero Blanco. Que los camaradas bancos no tenían la experiencia, pidieron ayuda. Estábamos en plena batalla aquí, no podía pasarme unos meses allí para preparar a su madre. Y los muchachos lo hicieron allá, los conozco, y después los entrené también. Históricamente, y eso está establecido, ¿no? La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? Carlos el Chacal incluso me reveló que había etarras conversos al Islam. Si se sabe que hay vascos que se han convertido, hay un tipo militante de esa organización terrorista que hay allá en el País Vasco. Y uno de ellos se convirtió al Islam, ¿no? Sí, hace unos años. El propio Chacal, el terrorista más legendario de la historia, se había convertido al Islam. Y su organización pro-palestina siempre había colaborado con la ETA española. Estamos en Testigo Directo con Rafael Poveda. Comenzamos. Hace 10 años Bogotá se estremeció cuando un carrobomba explotó dentro del Club El Nogal, dejando 36 muertos y 160 heridos. Uno de los actos terroristas más bárbaros sucedidos en la capital de la República y que nadie puede olvidar. Bienvenidos a Testigo Directo, soy Rafael Poveda y los invito a ver este especial denominado Las barbaries de las FARC, atentado al Club El Nogal. En sus trabajos, en sus casas, en sus reuniones y dentro del Club El Nogal, el reloj marcaba las 8 de la noche de ese 7 de febrero de 2003. Todo transcurría normal. Pero siendo alrededor de las 8:15 de la noche, todo cambió. Los gritos, los llantos, la sirena de las ambulancias se tomaron este sector del norte de Bogotá. El Club El Nogal había sido objeto de un atentado terrorista. La explosión de un carrobomba situado al frente del Club El Nogal en el norte de Bogotá. ¡Agua, por favor! ¡Papá! A las 8:15 de la noche explotó un carrobomba. Un carrobomba con 200 kilos de explosivo había estallado en el cuarto nivel de los parqueaderos del Club El Nogal, en la carrera séptima con calle 78, acto terrorista atribuido a la guerrilla de las FARC. Conmovedora. Tenaz. Terrible. Con mucho dolor, con mucha vergüenza. El edificio ardía en llamas. Despavorida la gente corría por las calles. Para quienes no residían en Bogotá en el 2003 o no habían nacido, se les puede contar que eran imágenes dantescas, cuando personas que sobrevivieron se veían en medio de un manto de polvo y ensangrentadas. Uno de esos heridos es María Gladys Martínez, quien hoy goza de tener vida, luego de que esa noche quedara enredada entre las cortinas de un ventanal y a punto de morir asfixiada. Tuve fractura de cuello de pie, de fémur, de cadera, quemadura en las manos, en la cara y las vías respiratorias. La ciudad entró en pánico y las líneas telefónicas infartaron. Muchos querían saber qué había pasado con sus familiares. Dios mío, ¿por qué?
El terrorismo ya había dado el golpe y se veía la cara de impotencia de ese entonces la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Me da esta pena mirarlos con estos. Sirenas de las patrullas de la policía y los carros de bomberos aturdían la ciudad. Socorristas de la defensa civil como Ederley Torres. El tercer nivel es en donde explota el vehículo. Esta es la parte más crítica. Narra con estupor lo que vivió durante 48 horas que no durmió, con un solo propósito: auxiliar a personas que aún contaban con vida debajo de los escombros. ¿Cuál es la imagen que es imborrable de su mente 10 años después de haber ocurrido esa tragedia en el Club El Nogal? Tal vez lo que más me impacta es que al día siguiente encontramos, después de muchas horas de trabajo, una niña en un baño, la cual la logramos rescatar y poner a salvo, después de haber pensado que ya no habían más víctimas y no habían más heridos en este sitio. Es que el atentado terrorista era de tal magnitud que en menos de 2 segundos mató a 36 personas, entre ellas un niño de 8 años de edad. Pues el tamaño del impacto fue terrible, aproximadamente 30 muertos y 200 heridos entre socios, empleados y invitados. Esa es una suma muy grande. La onda explosiva, el desplome de vidrios, la asfixia, las quemaduras y las esquirlas habían dejado otras 160 personas heridas, entre estas una menor de 11 años de edad, María Catalina Peláez Casas Franco, una pequeña deportista que esa noche practicaba squash en el club. Hoy, 10 años después, nos relata este mal recuerdo. Pues fue en el tercer piso, yo estaba en el quinto. Los primeros, o sea, el quinto y el sexto se desfondaron totalmente. Entonces pues yo caí al cuarto. O sea, pues apenas abrí los ojos, me acuerdo que estaba haciendo demasiado calor, que fuego por todas partes. Entonces creo que un carro, pues como carros incendiados y como todo destruido, como entre piedras. Los padres de Catalina se salvaron. Ellos iban a recogerla al club, pero no alcanzaron a llegar y una vez ocurrida la tragedia, pensaron lo peor. Pues tuve mucha suerte que fui una de las primeras que sacaron y pues me pidieron el celular de mi mamá, de mi papá, el teléfono en la casa y me llevaron ahí mismo al hospital militar. Me partí tibia y peroné, un dedo, el húmero, me corté pues, una cortada súper grande en la rodilla. Los bomberos extendieron la escalera del carro apagaincendios para rescatar personas del 6º piso en medio de las llamas. En el ventanal había una sombra de un hombre grande que fue el que siempre estuvo llamando a los bomberos. Él estuvo todo el tiempo conmigo mientras me rescataron los bomberos. El riesgo mayor era que la estructura colapsara, especialmente el 4º piso, en donde está ubicada una piscina. Dios Todopoderoso y Eterno, que has llamado de este mundo a tu siervo. Ella reza por el alma de su hijo Alejandro Guzmán Cruz. Dale, Señor, el descanso eterno. Un joven de 22 años, a quien la invitación de su primo esa noche al Club El Nogal se les transformó en el punto de encuentro para abandonar lo terrenal. Acabando yo de hablar con él a las 6:25 de la tarde y a las 8 y pico ya mi hijo era muerto. 10 años después, la familia de Alejandro, o el viejito como cariñosamente le llamaban, no dejan de ver el video del niño, el joven y el hombre carismático que fue hallado esa noche de la tragedia por su hermano. Es cumpleaños de él. Pasé todas las vallas hasta allá, el ejército, la Dijín, la Sijín, hasta que llegué a donde estaban sacando los muertos y habían 2 muertos botados ahí. Y yo los miré así de muy cerquita, me arrodillé y había un hombre y una mujer, pero no eran ninguno. El hombre que estaba ahí no era mi hermano. Y el forense me preguntó que cómo se llamaba mi hermano. Yo le di el nombre Alejandro Guzmán Cruz. Él enseguida volteó a mirar a la camioneta, a la bandeja donde los echan. Y yo ya me di cuenta que estaba ahí por el zapato que él tenía, lo reconocí. Y fui y jalé la bandeja de él y lo reconocí. Elsa dice que hoy es como si le estuvieran volviendo a dar la mala noticia, que su hijo Alejo ha muerto. Para ella no han pasado los años.
Yo me siento ahí y digo, Alejandro, ¿por qué fue al Nogal? ¿Por qué no se fue a la casa cuando hablamos los dos? He tratado de superar mi dolor, pero hay días que tengo mi depresión. Otra de las sobrevivientes de la tragedia del Club El Nogal hace 10 años es Sonia Bersawal, quien por ese motivo perdió el movimiento de sus piernas luego de fracturarse su columna en varias partes. Terrible. Es un golpe fuerte, es un golpe muy fuerte. Es muy fuerte ver uno esa situación, ver la destrucción de esa manera. Uno no se puede imaginar que uno pueda destruir por gusto. Es que yo tengo una fractura de cráneo. Al tener la fractura de cráneo me afecta lógicamente el líquido que va por la columna y por el cerebro, me salió por los oídos. Tenía los 2 pulmones colapsados, yo tuve tubos de tórax durante 2 meses, tuve las 8 costillas fracturadas y el daño, perdí 2 vértebras. Al perder 2 vértebras se pierde el cable que va entre las vértebras, que es la médula, y por eso no puedo volver a caminar. El acto homicida de las FARC dejó marcada la vida de las familias de las 36 personas fallecidas, los heridos y la vida de cada colombiano de bien, que no podrá olvidar o dejar de contar a sus hijos a qué están expuestos mientras existan individuos terroristas tan demenciales. Continuamos con Testigo Directo y este especial, las barbaries de las FARC, atentado al Club El Nogal. Además de las víctimas, también los costos materiales por este atentado fueron muy altos. Se estima que superaron los 16.000 millones de pesos. Una cuenta de cobro que muchos quisieran pasarle a las FARC, ahora que están reunidos en La Habana, Cuba, negociando un proceso de paz con el gobierno colombiano. A ellos se les atribuyó el atroz atentado al Club El Nogal. Todos pertenecían a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Mire, camarada, entonces esta es la bomba del trabajo que estábamos realizando hacía 5 días. Liderada por uno de los más crueles terroristas, como lo asegura este miembro de inteligencia de la policía. Alias Óscar Montero, también conocido con alias El Paisa. Este hombre tiene sus orígenes en las comunas de Medellín como delincuente, como sicario. Huye hacia la zona sur del departamento, donde él lleva sus técnicas y lleva su conocimiento a las FARC y plantea este nuevo, digámoslo así, método de ataque al Estado. Después de 10 años es aquí en el Juzgado Octavo Penal del Circuito, donde se encuentra el expediente de 10.000 folios que ayuda a esclarecer cómo ocurrió el atentado terrorista contra el Club El Nogal. Atentado que el abatido Raúl Reyes no aceptó ser autoría de las FARC. Esto dejó grabado en todos los colombianos de lo que es capaz la guerrilla en Colombia. Así habla sobre este acto terrorista el exfiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio. Las FARC fueron los responsables y desafortunadamente nuestra fiscal, que inicialmente inició las primeras pesquisas, estaba orientando de manera indebida la investigación. Son demasiadas páginas, más de 25 personas vinculadas al proceso y muchos autores de las declaraciones ante el juez, pero palabras más, palabras menos. Este es el resumen. Eran unos tras, listo. Que no abrió entonces rápido la carga explosiva. Alias El Paisa dio orden a sus hombres de atentar contra el Nogal. Meses antes había enviado guerrilleros a Bogotá a hacer inteligencia. En la zona de distensión, a Óscar Montero, a alias El Paisa, o a Hernán Darío Saldarriaga, que es un nombre real, le fue entonces encomendada esa misión. Allá estaba el secretariado, allá estaba Hernán Darío. Era conocido entonces como el hombre de seguridad de todo ese secretariado. Marley Yurley Capera, alias La Pilosa, y Leider Vera, hoy muertos, fueron los comisionados en ese entonces del dinero para este delito. Bueno, cometí errores.
el latonero y pintor de carros Alipio Murillo, vinculado desde niño a las FARC. En un taller en Suba, y allí teníamos un vehículo Megane. Diseñó La Caleta en el carro Renault Megane, rojo de placas BMX 361, para camuflar los 200 kilos de explosivo. 200 kilos de explosivo entre ANFO, TNT y clorato de potasio. 200 kilos que equivaldría a montar en un vehículo, en el baúl de un vehículo, 4 bultos de cemento de 50 kilos como este. El guerrillero Hermínsul Arellán Barajas, alias Pedro, fue considerado el cerebro del atentado y quien vinculó al hermano Osvaldo y su sobrino John Freddy Arellán para participar en el atentado y ganar 250 millones de pesos. Los demás fueron identificados, fueron judicializados y están tras de rejas pagando penas cuando no muertos. Hace 10 años, a las 7 de la noche, John Freddy Arellán, quien laboraba como instructor de squash y le pagaban 8.000 pesos por clase, entró al Nogal en una camioneta Land Cruiser y registró a su tío Osvaldo Arellán como invitado. A las 8:05 de la noche entra al Club El Nogal Osvaldo en el carro Megane con los explosivos y junto con John Freddy intercambian los sitios de parqueo para ubicar el carro bomba justo al lado de una columna con el ánimo de impactar aún más. Efectivamente, a las 8:15 de la noche, antes de salir Osvaldo y John Freddy, se activa la bomba y también mueren. Hasta el momento ya se han evacuado los pisos altos, 9º, 8º, 7º, 6º, se ha hecho un barrido ya. Se evacuaron oportunamente, ya el incendio se terminó, de tal manera que ya están verificando en los pisos a ver qué encontramos. General y heridos. No tengo el dato exacto en este momento. La causa de la explosión ya se sabe, general. Es muy prematuro, es una cosa de estas. ¿Podría ser un atentado terrorista, general? Pues estamos verificando eso, ¿no? Algo que tampoco quizás esperaba Fernando Arellán, quien los esperaba a las afueras del club y hoy está recluido purgando una pena de 40 años de prisión. Un nombre más aparece en estos folios. Es el de alias Javier Paz, mano derecha del abatido Mono Jojoy, y quien estuvo supervisando el atentado, que por fortuna no dejó más víctimas, pues esa noche, en el Nogal, estaban por lo menos 600 personas. Y sin duda, el exfiscal Osorio reclama que en la mesa de negociación de paz se hable con la verdad. La gente quiere saber qué pasó y por qué lo hicieron. Algo en lo que coinciden los familiares de quienes perecieron en esa barbarie. Las personas que cometieron el delito en el Nogal, donde pereció su hijo, ¿usted los perdona? No, pues la verdad no. No porque, pues, qué pesar que esa gente tenga esos sentimientos, ¿no? Y tengo entendido que de lo del Nogal hay mucha gente detenida. ¿Y con eso qué sacamos? Si ellos siguen por las mismas, no respetan, parece que no tuvieran mamá, no tuvieran hijos, no tuvieran sentimientos. En una peligrosa unión que advertimos aquí en Testigo Directo desde abril del año pasado. Fue una investigación de nuestro periodista Alexander Oyola, la unión entre las FARC y el grupo terrorista ETA, que ha cobrado mucha vigencia por estos días, después de que un juez español acusara al gobierno de Venezuela de tener vínculos con estas dos organizaciones terroristas. Este es el informe. Los supuestos vínculos entre las FARC, ETA y el gobierno de Venezuela para atentar contra personalidades de Colombia hizo volver la mirada hacia Hugo Chávez por parte de los que se ven amenazados de muerte, como el expresidente Andrés Pastrana. El gobierno colombiano tiene que pedirle al presidente Chávez que nos dé una explicación clara, directa y concreta también de sus actos, o por lo menos qué está pasando en su país. La primera pregunta. Pastrana quiere una amplia sustentación y no una lacónica respuesta de Hugo Chávez. El gobierno colombiano ahora nos está acusando de injerencia. Es que otra cosa se concluye
con la declaración de un exguerrillero y excomandante de escuadra de las FARC, que fue entrevistado por testigo directo y señala a Venezuela refugio de ETA y las FARC. Escuchen bien. En el año 2003, en el mes de octubre, se nos presentan dos personas con una propuesta que ya está avalada por el secretariado y por la dirección de la ETA, que es unos días de entrenamiento mutuo. Eso se hace muy cerca a Caracas. Perdón, dijo Caracas. Caracas, Venezuela. En un sitio donde especialmente se queda una delegación colombiana, la delegación de las FARC, que nosotros llamamos Villa Colombia porque pues solo habían colombianos y venezolanos en protección. No es intriga, tampoco un complot. Felipe es exguerrillero, se desmovilizó, pagó su condena y hoy, sin tapujos, cuenta que vio la presencia del grupo terrorista ETA en Colombia y Venezuela, porque compartió con ellos y recibió instrucciones. A nosotros nos entrenaron, por ejemplo, en el uso de dispositivos explosivos a través de celular y a través de otros medios, el uso de GPS, el uso de tecnologías de rebote satelital, ese tipo de cosas que para la época que estoy hablando, más o menos entre el 2000 y el 2003, las FARC apenas estaban empezando a usar. Reconoce que sirvió de guía para los etarras que estuvieron recorriendo Colombia. En cada departamento dejaron un promedio entre 9 y 15 personas, ¿sí? Por ejemplo, en el Cauca dejaron 15 personas, en el Tolima solamente fueron 9, en el Valle del Cauca fueron 12 y así. La idea de la ETA era entrenarlos en guerra de guerrillas porque había un destacamento especial que la ETA tenía pensado para ubicarlo en la frontera con Francia. Y nos da más información que la Fiscalía General de la Nación. Cartas de Manuel Marulanda a Hugo Chávez. Da más información que lo divulgado por el gobierno sobre los computadores de Raúl Reyes. Escuchen nombres. Inicialmente la persona que se nos presenta dice llamarse Teo de las Casas. Después con otro nombre aparece en el segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, al lado del señor Iñaki Gil de San Vicente, que es uno de los presidentes de la Coordinadora Continental Bolivariana. Nos ofrecen, digamos, la apertura de unos espacios de trabajo a través de una organización que la organización como tal no es de ellos, pero en la que ellos tienen influencia, que es la Organización de Solidaridad para África, Asia y América Latina, OSPAL, que es la organización en la que trabajaba la señora Remedios, que fue capturada. Atentar contra el vicepresidente y contra el ministro de Defensa. No dudamos en presentar las declaraciones de Felipe al expresidente Andrés Pastrana, uno de los que aparece como objetivo para ser asesinado. Las expresiones en el rostro del exmandatario lo dice todo. Complicado. Yo la verdad que nunca había oído una declaración tan contundente, es decir, hay fechas, hay nombres, hay lugares, inclusive más que lo de Raúl Reyes. Aquí lo que tenemos que llegar es al fondo del problema, porque estamos hablando inclusive de organizaciones narcoterroristas, no solamente terroristas, sino financiándose también con recursos de narcotráfico. Pastrana pregunta, ¿por qué desde Palacio, la Cancillería o el Ministerio de Defensa nunca se dijo nada? El financiamiento de Venezuela a las FARC. Y van 2 años, soltando a cuentagotas información contenida en la computadora del abatido guerrillero Raúl Reyes. No estamos hablando, como decimos aquí, cosa de poca monta. Es un atentado al presidente de Colombia, a un expresidente de Colombia, a personalidades colombianas, y no tenemos ninguna información. Están más informados periodistas e investigadores españoles sobre la relación ETA-FARC-Venezuela, como ocurre con Florencio Domínguez, quien ha recopilado información de algunas interceptaciones a ETA. ETA y las FARC están fabricando bombas conjuntamente, están adiestrándose de manera conjunta, están preparando atentados conjuntos. Esa relación por el territorio venezolano y el gobierno del señor Chávez no hace nada por impedirlo. Agrega que en España se sabe cómo directamente Chávez ha abogado por etarras y luego les ha dado protección en su territorio. Hace 4 años el gobierno del señor Chávez negoció un acuerdo con un abogado de miembros de ETA en virtud del cual indemnizaba a 3 miembros de ETA que habían sido expulsados de Venezuela a España en el año 2002 y 2003 y ofrecía la nacionalidad a otros miembros de ETA que estaban reclamados por las autoridades españolas. Soportándose lo dicho por la audiencia española y las anteriores declaraciones, el exjefe de Estado, Andrés Pastrana, insiste en que se aclare este problema que se convirtió en seguridad nacional. No lo estamos acusando. Yo creo que no se trata de acusar, sino que nos explique claramente qué fue lo que pasó. Y si es así, ¿qué pasaría? Ya el presidente tiene que tomar las medidas. Es decir, un país, lo que tenemos que entender hoy
es que estando la ETA en la lista de terroristas de la Unión Europea, estando la FARC en la lista de terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos, ¿cuáles van a ser las reacciones de esos países? La explicación debería partir desde por qué el presunto etarra Arturo Cubilla Fontán reside en Venezuela y ha ocupado altos cargos en el gobierno de Chávez desde 1999. Los nexos FARC-ETA hacen entrever que la lucha en el campo internacional ha sido el dolor de cabeza de los gobiernos colombianos desde o mucho antes de 1990. Lo que pasa es que para la diplomacia colombiana eso es una gran vergüenza, porque en 20 años dejaron avanzar, digamos, este proceso de tal manera que se aterran hoy en día y no saben cómo explicar y cómo decirle a la opinión pública que su labor fue infructuosa. No podemos concluir este informe sin reconocer que las declaraciones tan precisas de Felipe, exmiembro de las FARC, son una primicia y una prueba contundente de cómo ETA y FARC han unido sus tentáculos. Esta última expresión puede resumir todo. Esta propaganda... Hace unos años no se consideraba la FARC sino como una guerrilla del monte. Cuando se empieza a descubrir que la FARC han construido y tejido todo un entramado internacional que involucra no solamente a personas de larga tradición en derechos humanos, en trabajo social, sino miembros de la diplomacia de otros países y hasta presidentes de otros países, pues eso ya cambia la visión sobre la FARC y la gente empieza a entender que nada de eso es imposible, sino que es lo más probable. Ahora la cuestión es probarlo. Probarlo, algo de lo que se tiene que encargar la justicia, los gobiernos de los países involucrados y quienes hayan sido testigos directos. La Audiencia Nacional Española inició trámites para pedir a la justicia de Venezuela los informes hechos por un oficial del ejército sobre las presuntas relaciones entre la organización terrorista ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el presidente Hugo Chávez Frías. Los documentos evidenciarían la existencia en territorio venezolano de campos de entrenamiento de miembros de ETA. El autor del material tendría la intención de declarar en calidad de testigo protegido sobre estos supuestos vínculos. Consuelo Ordóñez, portavoz del colectivo de víctimas del terrorismo en España, viajó a Venezuela. Clandestinamente sostuvo un encuentro con el autor de un informe sobre presuntos vínculos entre la organización terrorista española, las FARC y el presidente Hugo Chávez. Al volver, trasladó la información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El tribunal tomó medidas y ahora solicitará a la justicia venezolana los documentos que fueron hechos por un oficial del ejército del país suramericano que ejerció como comandante de la base de protección fronteriza. Según la información, el territorio venezolano sería escenario de entrenamientos y adiestramiento en manejo de armas y explosivos de ETAs, con el apoyo de terroristas colombianos, bajo la supervisión de miembros del gobierno del presidente Chávez. El autor del informe, cuyo nombre no fue revelado, tendría la intención de declarar como testigo protegido sobre las aparentes relaciones entre ETA, las FARC y Chávez. En entrevista con el informativo de NTN 24, William Dávila, diputado y miembro de la Comisión de Política Exterior de Venezuela, aseveró que Caracas debe entregar informes sobre presuntos vínculos entre el gobierno de Hugo Chávez con los grupos terroristas de las FARC y de ETA, solicitado por España. Son situaciones en las que Venezuela no está saliendo bien parado y que es necesario que realmente dé una muestra, una señal del gobierno venezolano que efectivamente quiere recomponer la actitud ética o la conducta ética en materia de política exterior. Lo que se necesita es que el gobierno cumpla, que proceda a dar los informes y que efectivamente no siga trancando, como acabo de decir, que este magistrado Eloy Velasco desde hace 2 años solicitó información, el gobierno se ha negado a ofrecer argumentando que tales afirmaciones son falsas. Hay indicios de cooperación del gobierno de Venezuela en la alianza entre ETA y las FARC. Así lo ha dictaminado hoy un auto del juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco. El magistrado afirma que obran diligencias que así lo acreditan, en especial sobre Arturo Cubillas Fontán, presunto etarra casado con una venezolana y que ha ocupado varios cargos públicos en ese país desde que Hugo Chávez llegó al poder. Entre los objetivos potenciales figuraban el actual presidente de Colombia y su antecesor, Andrés Pastrana. Velasco ha procesado por terrorismo a varios miembros de ETA y de las FARC y revela en su auto que los colombianos pidieron ayuda a los vascos para atentar en España. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia.
Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Audiencia Nacional de España reactiva investigación sobre cooperación del gobierno venezolano en la alianza entre los grupos terroristas FARC y ETA. Lo que no puede ser es que un presidente de una nación esté protegiendo y amparando a los asesinos de otra nacionalidad de otro país. El próximo jueves, el magistrado Eloy Velasco, quien ha liderado la indagación en los últimos 2 años, recibirá nuevas pruebas por parte de la portavoz del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez. Como ciudadana quiero colaborar con la justicia, ¿entiendes? Facilitar una información que puede ser muy necesaria para la investigación que está llevando el juez Velasco. La nueva evidencia apunta a una serie de informes que fueron redactados por un militar del país bolivariano, que desde prisión ratifica haber sido testigo de los entrenamientos de ETA y FARC en territorio venezolano. Hay más testigos y hay más pruebas en este sumario. Esta es una más. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Valencia, España, la portavoz del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez, revela en exclusiva el contenido completo del testimonio que entregará a la justicia española el próximo 15 de noviembre. Desde Madrid, el senador del Partido Popular Dionisio García Carnero explica los alcances de las denuncias y critica la poca colaboración que ha prestado el presidente Hugo Chávez en las investigaciones. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: la justicia española revivió uno de los casos más intrigantes sobre el accionar criminal del terrorismo internacional en Europa y América Latina. La noticia: el próximo 15 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, reactivará la causa sobre los nexos entre grupos terroristas ETA, las FARC e integrantes del gobierno del presidente Hugo Chávez. El punto clave: paradójicamente, la investigación de la Audiencia Nacional vuelve a generar interés ahora cuando la banda separatista ETA completó 1 año sin acudir a la lucha armada y sus señalados socios colombianos, las FARC, inician una discusión para un acuerdo que permita terminar el conflicto con el gobierno colombiano en un encuentro previsto para la próxima semana en La Habana, Cuba. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. La paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social. La noticia: el 15 de noviembre el juez Eloy Velasco recibirá la declaración de la portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez, a quien ETA asesinó a su hermano en 1995. La ciudadana española viajó a Caracas por su cuenta para entrevistarse con el exmilitar Milton Revilla, quien le habría revelado datos desconocidos de los nexos entre ETA y las FARC en territorio venezolano y que estarían escritos en numerosos informes redactados por el propio Revilla. La justicia española pretende que el gobierno venezolano le entregue copia de dichos documentos para aportarlos a la causa que investiga el juez Eloy Velasco. Entre otras aportaciones, la intención del oficial venezolano de declarar como testigo protegido en la causa en la que el juez Eloy Velasco investiga las conexiones entre los dos grupos terroristas vasco y colombiano. Ordóñez ha explicado que el oficial venezolano, un mayor ya retirado, que fue comandante de la base de protección fronteriza BPF en el límite entre Colombia y Venezuela, redactó numerosos informes que ponen de manifiesto la existencia en suelo venezolano de campos de entrenamiento de etarras y cómo estos campan por el país a sus anchas.
El punto clave, el programa La Noche lleva más de 2 años desentrañando los supuestos vínculos entre los grupos terroristas FARC y ETA, su aparente presencia en territorio venezolano y sus posibles enlaces con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. La jefe de investigaciones del programa La Noche, Harriet Hidalgo, le ha seguido la pista a cada uno de los momentos clave de este caso que ha sido noticia en Europa y en América Latina. El 3 de marzo de 2010, nuestro equipo periodístico fue el primero en publicar el contenido completo del documento realizado por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, quien, en esa ocasión, mediante un auto de procesamiento ordenó la captura de 6 integrantes de la banda terrorista ETA y de otras 6 personas que pertenecerían al también grupo terrorista de las FARC. El auto fue producto de meses de seguimiento de las autoridades españolas. El juez Velasco aseguró que desde 1993 ambos grupos criminales, FARC y ETA, realizaban entrenamientos en las selvas venezolanas, frontera con Colombia. Informaciones de grupos especializados policiales y la colaboración de exintegrantes de ETA fueron motivo suficiente para que el juez Velasco comenzara la persecución contra esos grupos terroristas. ¿Qué dice el expediente de autogabardina? Informaciones recolectadas durante meses por cuerpos especializados de investigación dan cuenta de contactos, acercamientos y encuentros de ETA y FARC a partir de 1993. Este es el principal aparte de uno de los documentos prueba, pieza clave en la investigación del juez español. Contacto muy interesante, siendo la disposición de ellos total. Estaban muy contentos del trabajo conjunto de otras ocasiones, de la aportación de otros compañeros nuestros y ellos se mostraban dispuestos a este tema. En marzo de 1999, según da fe el mismo expediente de la Audiencia Nacional de España, las detenciones a integrantes permitieron a los investigadores destapar también los secretos y movimientos de las FARC en su país. El llamado Asunto Gabardina. La detención en marzo de 1999 en París de los dirigentes de ETA, en posesión de un documento titulado A. José Bilduma, narraba actividades de miembros de ETA con explosivos y armas en la selva venezolana colombiana, en las que el miembro de ETA, José Ignacio Echarte, junto con otro segundo miembro de ETA, no identificado, solicitaban autorización a la organización para efectuar pruebas en Venezuela, consistentes en el lanzamiento de proyectiles del tipo granadas o morteros dotados de 40 kilogramos. Curiosamente, esta prueba coincide con un correo perteneciente al abatido cabecilla de las FARC, Raúl Reyes, conocido meses después. Correo escrito por alias Timoleón Jiménez a alias Raúl Reyes, febrero 7 de 2002. Esta semana me mandó unas propuestas para intercambiar cursos con la ETA, surgidas de una reunión que tuvo con un delegado de ellos. Cuando le dije que eso no era de nuestra competencia y que este tipo de reuniones había que consultarlas primero, resultó diciendo que era Olmos el que lo había mandado y que él pensaba que era un camarada del partido, que se dio cuenta que era extranjero hablando con él por el acento. De otro lado, en el expediente, el juez señala que este hombre, Arturo Cubillas Fontán, es el jefe de la banda terrorista ETA en Venezuela. El presunto etarra fue deportado en 1989 a ese país suramericano después de ser expulsado por el gobierno de Francia. En el 2005 fue designado paradójicamente por el presidente Hugo Chávez como funcionario del gobierno en el Ministerio de Agricultura y de Tierras. Ahora el caso vuelve a tomar rumbo con el llamado a declarar a Consuelo Ordóñez, directora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, quien mantuvo un encuentro con uno de los militares venezolanos que tendría información clave para la investigación. Seguimos en la noche. La información contenida en los computadores del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, fue crucial para que la justicia española entendiera los nexos entre los grupos terroristas FARC y ETA y fue la base para el auto de procesamiento que profirió el juez Eloy Velasco contra 6 presuntos etarras y otros 7 supuestos criminales de las FARC. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia alegó irregularidades en la forma en la que las autoridades colombianas obtuvieron la información y desestimó las pruebas. La consecuencia, la Audiencia Nacional de España archivó la causa contra una colombiana y 2 españoles, entre ellos Remedios García Albert, señalada como integrante del Frente Internacional de las FARC. El pasado 1 de marzo de 2011, el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España profirió un auto de procesamiento contra miembros de ETA y de las FARC. El juez Velasco tomó en cuenta los correos electrónicos y la información contenida en los computadores de Raúl Reyes y que se refieren a contactos entre los grupos terroristas colombiano y español.
queda mencionado el funcionario del gobierno venezolano Arturo Cubillas Fontán, a quien la justicia española solicitó en extradición bajo el cargo de colaboración con banda terrorista. Entre la documentación analizada aparecen varios emails entre dirigentes de las FARC que describen en forma pormenorizada los contactos y grado de colaboración con la organización terrorista ETA, entre los que se identifica a Arturo Cubillas Fontán, alias Arturo, como delegado de ETA en Venezuela y partícipe de tales contactos. Basado en esa información, la justicia española concluyó que Cubillas Fontán, jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras, es el enlace de las FARC y de ETA. Según las versiones que recogió la justicia española de un grupo de desmovilizados colombianos a través de Cubillas Fontán, fue coordinada una instrucción militar por parte de miembros de ETA a guerrilleros de las FARC. También aparecen citados en el expediente por cuenta de los archivos de Raúl Reyes las comunicaciones con los ciudadanos españoles Remedios García Albert y Lucas Gualdrón, considerados por la inteligencia colombiana como parte del Frente Internacional de las FARC. Incluso a veces estaba muy en boga lo del turismo humanitario para ir a practicar en campamentos de las FARC, por ejemplo. Bueno, pues si eso es cooperación humanitaria, que venga Dios y lo vea. El pasado 10 de septiembre, la Audiencia Nacional de España archivó el proceso de Remedios García Albert y otras 2 personas. La causa: en Colombia, la Corte Suprema de Justicia desestimó como pruebas la información de los computadores de Raúl Reyes por un aparente error de procedimiento en el momento de recaudar el material. Las Fuerzas Armadas colombianas en la Operación Fénix ejercieron poderes de policía judicial que no tenían, registrando lugares y recogiendo elementos materiales de conocimiento que luego ingresaron al país. Es imperativo declarar que el contenido demostrativo de esos elementos es ilegal y, por consecuencia, en términos del artículo 29 de la Carta Política, se les aplicará la cláusula de exclusión. Por eso ahora llama la atención que el juez Eloy Velasco esté recabando nuevas pruebas que le permitan avanzar en la investigación, que ahora comienzan a aparecer en voz de los militares detenidos venezolanos. Otro protagonista de la noticia es el senador del Partido Popular Español, Dionisio García Carnero. En diálogo con el periodista del programa La Noche, Carlos Sanabria, habló sobre la reapertura de la causa por los supuestos nexos entre FARC y ETA. El senador García Carnero expresó su confianza en la justicia española y en su investigación y aseguró que estas indagaciones no serán un obstáculo para las negociaciones entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC, que iniciarán la próxima semana. El senador Dionisio García Carnero, en su condición de portavoz de Asuntos Iberoamericanos del Partido Popular, ha seguido de cerca las investigaciones sobre los presuntos nexos entre las FARC y ETA y sus enlaces en Venezuela. Por eso nos atiende a esta hora en el programa La Noche. Senador, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Senador, en este programa hemos venido desarrollando las gestiones de las víctimas del terrorismo en el País Vasco y la información que habría suministrado un militar venezolano a la directora de esa organización sobre lo que serían datos inéditos sobre la relación entre los grupos terroristas FARC en Colombia y ETA en España y los supuestos enlaces con el gobierno venezolano. ¿Qué opinión le merecen estos avances en la investigación que cumple ya más de 2 años? Bueno, como usted dice, esto no es nuevo. Aquí llevamos pues varios años ya con 2 ideas claras. Una, que Venezuela se ha convertido pues en un santuario de terroristas, y otra, que ha habido vinculaciones claras entre los grupos terroristas colombianos, las FARC y otros, y dirigentes de ETA. Eso es un hecho conocido, un hecho que las autoridades judiciales españolas llevan investigando desde hace mucho tiempo y que son las autoridades judiciales las que tienen que tomar decisiones sobre ello. Continuamos en La Noche. Los servicios de inteligencia españoles y colombianos identificaron a Arturo Cubillas Fontán
supuesto funcionario del gobierno del presidente Hugo Chávez, como el enlace entre los grupos terroristas FARC y ETA en Venezuela. Con esa información, el juez Eloy Velasco solicitó la extradición de Cubillas Fontán a España hace 2 años y 8 meses. El gobierno de Venezuela no ha atendido la solicitud de la justicia española. La Audiencia Nacional de España no ha sido la única en revelar pruebas de los posibles vínculos de la banda terrorista ETA con las FARC, sus entrenamientos en territorio venezolano. También el periodista español Antonio Salas, en su reciente libro El Palestino, hace mención de las supuestas alianzas entre ambos grupos criminales, tal y como lo confirmó al programa La Noche el 5 de octubre de 2010. El escritor narró cómo logró hacerse pasar en Venezuela durante 6 años como Muhammad Abdallah, un musulmán que trabajaba con los considerados grupos terroristas internacionales ETA, FARC, ELN y Hezbollah. Antonio Salas fotografió con un lente secreto a Arturo Cubillas Fontán, un presunto miembro de ETA en Venezuela, y a quien 2 etarras capturados a finales de septiembre de 2010 en España lo responsabilizan de haberlos entrenado en territorio venezolano. Sí, del año 2008. En el año 2008, en mi tercer viaje a Venezuela, llevaba mucho tiempo ya siguiendo la pista de distintos grupos armados en toda Venezuela, no solamente en Caracas. Y en cuanto a los vascos, a ETA, todos los contactos que yo hacía apuntaban a Arturo Cubillas como la cabeza visible, como el máximo responsable de esta organización. Salas obtuvo detalles privados de Cubillas Fontán. Yo no puedo creer que una persona como yo, soy un periodista mediocre, que no soy una persona demasiado inteligente, que no tengo ningún tipo de apoyo, de recursos ni entrenamiento, si yo he podido fotografiar y grabar a Arturo Cubillas en su puesto de trabajo en el Ministerio de Agricultura y Tierras de Caracas. Arturo Cubillas es la cabeza visible de ETA en Venezuela. Si yo he podido hacerlo. Ya han pasado casi 3 años luego de la petición inicial del juez Eloy Velasco y hasta el momento el gobierno venezolano no ha extraditado a ningún etarra a territorio español. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó al exgeneral venezolano Marcos Ferreira, quien sería un testigo de excepción de la supuesta presencia de etarras en Venezuela y sus presuntos nexos con las FARC. Ferreira, como director de Identificación y Extranjería del gobierno bolivariano, asegura haber conocido que al menos 6 etarras con nacionalidad venezolana estaban al amparo del propio presidente Chávez. ¿En qué consistió esa manipulación que usted está denunciando, señor general? Sus denuncias son muy importantes en este momento porque precisamente hay un militar venezolano que se encuentra preso, que pues se entrevistó con la portavoz de un grupo de víctimas del terrorismo de ETA, y ese testimonio está siendo solicitado por la justicia española. Específicamente, ¿en qué consistió esa manipulación que usted denuncia hoy aquí en el programa La Noche? Bueno, el gobierno de Hugo Chávez, desde antes inclusive de su acceso al poder, comenzó a hacer conexiones con todos los grupos al margen de la ley que se encuentran en diferentes países. La FARC, por supuesto, fueron sus favoritos, y desde el mismo año 2001, cuando yo ingreso a la DIEX como el director nacional, el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, que es la pieza clave para la vinculación de Hugo Chávez con la guerrilla colombiana, comenzó a frecuentarme en la DIEX. Esas visitas de Rodríguez Chacín se le informaron al ministro del Interior del momento, pero para sorpresa mía, el ministro es relevado y el nuevo jefe que me colocan arriba es Ramón Rodríguez Chacín. De ahí comenzó un doble juego, no solamente lo que se me ordenaba, sino lo que hacía Rodríguez Chacín, ya teniendo no solamente el control de la DIEX, sino teniendo el control de la DICIP, porque la DICIP también dependía del ministro del Interior. Entonces, a través de la frontera de Venezuela, se comenzó a hacer un trasiego de guerrilleros desde Colombia hasta Cuba. Unas veces ocultándolo, ¿no? Una vez enmascarándolo en las razones de carácter presuntamente humanitario. Sin embargo, luego de mi salida de las Fuerzas Armadas,
y de las investigaciones que ya podía hacer inclusive con mayor libertad, fue que empecé a encontrar quiénes eran aquellas personas y también cómo aquellas personas que trabajaron en alguna oportunidad como enlace de Rodríguez Chacín conmigo dentro de la DIEX, aparecieron vinculadas en los correos, inclusive con entrenamientos de grupos como ETA y con la entrega de armamento por parte de las Fuerzas Armadas y inclusive con la importación de armas para las guerrillas a través de Venezuela. General, le quiero preguntar específicamente sobre eso. En algún momento habíamos hablado con usted también de lo que pues habían sido esos vínculos que usted denuncia, que usted afirma haber conocido entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno venezolano, pero específicamente en el punto que le compete en este momento a la Audiencia Nacional de España, y es el que tiene que ver con esos entrenamientos conjuntos que ambos grupos terroristas habrían hecho en territorio venezolano. ¿Usted específicamente qué información tuvo y de qué fue testigo? Bueno, en ese momento no tuve información directa sobre esto, pero sí sobre la presencia de etarras en Venezuela, que era, por supuesto, una herencia de gobiernos anteriores, la presencia de algunos etarras que luego fueron solicitados por España. Cuando en la oportunidad que me desempeñaba como director de la DIEX, Cancillería solicitó la información de 6 etarras que España estaba solicitando. Esa información se les envió a Cancillería, la información, la ubicación, el número de cédula de identidad venezolana que ya tenían porque tenían muchos años en el país y exactamente dónde estaban viviendo, porque estaban controlados y estaban vigilados por la ICIP y estaban controlados por la DIEX. Pero después me entero por la prensa que el gobierno venezolano estaba negando categóricamente a través de los medios que esos etarras fuesen localizables en Venezuela, cuando realmente nosotros le habíamos enviado la información a Cancillería de que así lo era. General Marcos Ferreira, usted en ese momento está por fuera de Venezuela y hay pues otro militar que en Venezuela está entregando declaraciones en la misma dirección de las que usted pues, nos está entregando hoy en el programa La Noche, y que pues muy posiblemente, si el gobierno de Venezuela lo permite, esas declaraciones también serán entregadas a la Audiencia Nacional de España. ¿Usted cree que ese militar que ha afirmado tener ese tipo de información se le permitirá entregar su testimonio a la Audiencia Nacional de España? ¿O qué sucederá con ese militar Milton Revilla, que es el que está solicitando la Audiencia Nacional de España para seguir recabando estas pruebas? Al mayor Revilla yo no lo conocí personalmente, pero sí he tenido información de que fue detenido en Venezuela porque se presumía que iba a salir del país y, dado el material sensible que él tenía en sus manos, fue detenido en Venezuela. Inclusive creo que ya tiene aproximadamente 2 años y medio detenido y no le ha sido, no se le ha permitido pues ni tener ningún contacto ni rendir ningún tipo de declaración. Pero hasta donde yo conozco del caso, que le digo directamente, personalmente no lo conozco, pero sí tenía información de hace tiempo, de hace 1 año y medio, 2 años, el mayor Revilla iba a salir del país cuando fue detenido. General, y cuando ustedes entregaron esa información de la cual me acabo de informar o me acabo de revelar a la Cancillería venezolana, desde ese momento ustedes perdieron de vista a estos presuntos miembros de ETA que están en Venezuela, o siguieron teniéndolos rastreados, seguidos. No, la DICIP continuó teniendo información sobre ellos, pero la DIEX, que ellos tenían una dirección asignada a la DIEX y eran fácilmente localizables, pero no se volvió a saber de ellos. Posteriormente hubo una juez venezolana que también estuvo instruyendo algún tipo de expediente con respecto a la presencia de estas 6 personas, y la juez fue conminada a abandonar el caso, pero no se volvió a saber absolutamente más nada, solamente una publicación del diario El Universal de Venezuela con algunas declaraciones que yo di. Eso ya fue en el año finales del año 2002, inclusive con las fotografías de estos 6 etarras,
pero no se volvió a saber más nada de ellos. Posteriormente parece que la presión de España hizo que entregaran a 2 de ellos, y hasta donde yo tengo entendido entregaron 2. General, para finalizar esta amable entrevista que usted nos ha concedido aquí en el programa La Noche, quisiera conocer su opinión. Usted conoció desde dentro cómo opera la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, y uno podría preguntarse cuál es la razón para que estos miembros de un grupo terrorista que es perseguido y es investigado en España y en Europa, pues tengan resguardo en territorio venezolano. ¿Cuál sería esa finalidad y por qué se estaría dando este hecho? El gobierno venezolano ha hecho todo tipo de alianzas con todo tipo de personas a nivel mundial. El gobierno se ampara en que estas personas estuvieron de alguna manera, fueron llevadas a Venezuela como parte de un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno venezolano en los años 80, pero es una especie de solidaridad, son una especie de solidaridades porque el movimiento venezolano, el movimiento subversivo que llegó al poder a través de los votos posteriormente, es un movimiento muy heterogéneo, tiene influencia de todas partes, y desafortunadamente ahí tiene cabida todo ese tipo de acuerdos reñidos, inclusive hasta con los derechos humanos. Hay muchas corrientes dentro de Venezuela, muchas fracciones, no es solamente la posición de Hugo Chávez, sino los pequeños grupúsculos de poder que hay alrededor de Hugo Chávez que manejan todo ese tipo de relaciones. El hecho de que Rodríguez Chacín se encarga de las relaciones con la FARC, Tarek Saad se encargó en un momento de las relaciones con el Medio Oriente, y así sucesivamente. Hay muchos compartimientos que aún se desconocen en el exterior y que inclusive muchos venezolanos desconocemos de estas vinculaciones del gobierno con cuantos grupos terroristas existen en el planeta. Pues bueno, general Marcos Ferreira, lo estaremos consultando por el conocimiento que usted tiene como militar y por supuesto por la importancia y por el alcance que tienen sus declaraciones. Le voy a hacer un último interrogante para finalizar. ¿Usted estaría dispuesto a entregar esta información que nos ha entregado en algún tipo de declaración, en algún tipo de testimonio a la Audiencia Nacional Española que adelanta investigaciones de los nexos entre FARC y ETA y obviamente pues la complacencia que habría tenido el gobierno venezolano para que se dieran esos entrenamientos conjuntos en territorio bolivariano? Por supuesto, porque si los hago públicos por este medio es porque tengo de alguna forma la intención de en cualquier instancia presentarme y decir todo lo que sé sobre Venezuela, sobre Hugo Chávez y sus vinculaciones con la FARC o con cualquier tipo de grupo terrorista en el planeta.